Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte de programa. Pues quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestra gente querida que nos acompaña a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela y de Musical FM desde Ciudad Guayana. Por cierto, lo he hecho pocas veces, pero quiero además aclarar que aunque salimos para Venezuela, no lo podemos hacer a través de la señal normal. De hecho, ustedes recordarán que nosotros estuvimos al aire a través de nuestra casa matriz Onda en Guayana, el circuito Onda, pero lamentándolo mucho en Venezuela, la libertad de expresión nos lleva a tal punto, o mejor dicho, el ataque a la libertad de expresión nos lleva a tal punto en el que programas como este no tienen ninguna posibilidad de salir al aire con una señal pues comercial, al menos en Venezuela. Mientras tanto, en el resto de nuestros países nos reciben con los brazos abiertos. Así que quiero agradecer a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, también a nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central y por supuesto a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa estamos hablando de la corrupción en América Latina, lo que nos ha costado, el retroceso, las muertes, porque hay que decirlo como es, no solamente un tema de retroceso económico, sino las consecuencias que hay en torno pues a todo el descalabro económico producto de la corrupción institucionalizada en nuestro continente. A ver, quiero incorporar algunos comentarios, algunos no, todos los comentarios los voy a incorporar en esta parte. Judith, como siempre, nos saluda. Lina Escobar por allí muy pendiente. Wilda Fernández, le voy a decir a Wilda que está conectada, le voy a dar las gracias públicamente porque ustedes saben algo interesante de este programa. Lo interesante es que hemos hecho, y no sé si lo sienten así, y quiero aprovechar para agradecerles. Hemos creado una comunidad hispana, independientemente de la nacionalidad, cohesionada, preocupada por sí misma, se han hecho amigos entre aquellos que comenzaron siendo audiencia del programa y terminaron siendo amigos personales también. Y entre todos siempre estamos pendientes, compartimos información. Es decir, yo no tengo una sola productora que me acompaña, como siempre, María Eugenia Hernández desde Buenos Aires, Argentina, sino que además cuento con cientos de productores que además son mis amigos. Y Oilda Fernández fue la primera persona en decirme que a PPK, mejor dicho, que Pedro Pablo Kuczynski había renunciado en el Perú. Así que Oilda, gracias por haber enviado esa información de manera oportuna. Muy valiosa, por cierto, porque estaba caliente. Solo 2 minutos antes se había hecho pública en muy pocos canales de televisión y medios peruanos, pero ya Oilda tenía la información, me la pasó, la confirmé con colegas periodistas en Perú y automáticamente comenzamos a sacar información al respecto. Así que quiero agradecer enormemente a Oilda, a todos, porque siempre estamos todos muy pendientes de colaborar para que este programa pues pueda llegar a tanta gente diariamente. Así que gracias, ahora te las doy públicamente. Milton Valderrama con nosotros. Elena Madán nos dice: Vladimir Maduro fue puesto ahí por los Castro porque es mucho más manipulable que Chávez, quien con todos sus errores era venezolano. El otro, al ser colombiano, poco le importa lo que sucede en el país, que le ha permitido ser presidente cuando ni hablar ni comportarse medianamente sabe. Nuestro querido, por cierto, bienvenido a mi querido compañero rotario Carlos Pérez Delgado. María Angélica Santaella nos dice, y me parece interesante lo que nos comenta: a veces me cuesta tener esperanzas, justamente por la comparación que se hace con Cuba. Ellos llevan más de 50 años y no pasa nada. Nosotros en menos tiempo estamos peor que ellos. ¿Será que Estados Unidos hará algo? Y fíjate, María Angélica, seguramente te debe estar respondiendo Elena Madán, cubana, que tiene toda la experiencia, ha vivido en carne propia lo que significó la dictadura cubana, lo que significa la dictadura cubana. Y es una de las mujeres que más he sentido yo, le duele genuinamente lo que ocurre en Venezuela. Y le duele porque sabe hacia dónde podemos ir.
porque sabe que la cosa no está tan fácil como algunos creen. Y coincido contigo completamente, es decir, los escenarios no son nada positivos. Aún habiendo cambios, las cosas son bien. Están lo suficientemente, complicadas, enredadas, como para entender que esto no va a resolverse en el plazo inmediato. Aún habiendo cambio de régimen, o mejor dicho, cambio de cabeza de régimen, probablemente el régimen chavista sigue intentando gobernar por vía de la fuerza, porque ellos descubrieron que la única posibilidad de salvar su pellejo, no sé hasta cuánto tiempo, tal vez viendo su principal referente, Fidel Castro, que murió en paz en una cama, tranquilo, y aquí tenemos pues este grupo de individuos que probablemente digan, hey, ¿por qué nosotros no? Allí yo creo que pues esperemos que no se repita lo que ocurrió en su oportunidad con Cuba y que finalmente o los militares venezolanos o una intervención extranjera que nadie la desea, pero que llegue un momento en el que cuando la dictadura se ha hecho ley y esa dictadura además ha sido sinónimo de la muerte de individuos, de ciudadanos venezolanos, pues entonces nos queda otra opción que rescatarla. Y tan es así que los venezolanos, para que tú sepas y para que los que nos acompañan lo sepan, los venezolanos, el régimen venezolano, tienen enviando al menos 8 años, y esto me lo confirmaron ayer tarde en la noche, enviando espías venezolanos a las principales ciudades donde hay comunidades organizadas en Venezuela. Bogotá, Madrid, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Miami y Nueva York. Son espacios y lugares donde envían a estos individuos que, bueno, los envían, les montan algún expediente de asilo, salen por allí con unas banderas, se meten a agrupaciones de venezolanos y quieren reeditar lo que ocurrió en aquella dantesca operación militar del régimen de los Castro cuando Bahía de Cochinos. Ya lo sabían. Y lo sabían sencillamente porque tenían sus informantes adentro. Si ustedes están escuchándome o viéndome desde afuera y son venezolanos, créanme, si están en agrupaciones de venezolanos, si trabajan con ellas, yo por ejemplo no estoy afiliado a ninguna, pero trabajo con todas las agrupaciones acá en la Florida Central, con lo mucho o con lo poco, pero lo hago. Sé que allí hay individuos que disfrazados supuestamente de perseguidos políticos están procurando información para evitar que el régimen de Maduro caiga. Así que hay que ser muy prudentes con lo que decimos y con lo que escuchamos también. A ver, Ligia Yolanda nos envía saludos desde Tenerife. Bienvenida a nuestra gente querida de Europa, cada vez tomando más fuerza en el programa. Yo creo que ya el 40% viene de Europa, de distintas partes. Creo que por allí vi a mi gran amiga y admirada colega Lorena Cañas, que está desde bien arriba, desde los Alpes franceses, desde Vian, acompañándonos también en este momento, trasnochada, pues por supuesto. Aura Ramírez también, Silena Schaffer también nos saluda, bienvenida. Héctor Maita, por cierto, de nuevo con nosotros, desde Seúl, en Corea del Sur. Recuerda que ningún país es rico por sus recursos. El mejor ejemplo son los países africanos. Qué buen punto nos acabas de dar, Héctor, porque siempre lo he dicho, una cosa es tener ventajas comparativas y otra cosa es tener ventajas competitivas. Lo que hace rico a un país es su capital humano, así de sencillo. Así que de acuerdo contigo. Mariela Orozco también desde Portugal, bienvenida. Cindy Zambrano nos acompaña, Tracy de la Cruz también desde Venezuela, David Ramos. Bueno, fíjense que Silenia nos dice justamente que no está de acuerdo con la solicitud de Tabaré Vázquez. Correa Cardona también, Orlando fue mayor también, bienvenido hermano desde Villavicencio en Colombia. Seguimos muy de cerca lo que ocurre en Colombia y lo seguiremos haciendo. Raquel también dice, yo no estoy de acuerdo, ya no hay posibilidad de diálogo hasta, ya basta de acciones, o mejor dicho, ya basta acciones.
Mónica dice, Maduro no debe ir a la Cumbre de las Américas y tampoco Raúl Castro, mientras que Tirín Rodríguez dice no con los chavistas. Elena dice, a ese lo conozco bien cuando fui directora del ballet de Sodre, un médico que pareciera que cuando debe ponerse los pantalones, y estamos hablando de Tabaré Vázquez, se anestesia. No, nada invitar a Maduro a ninguna parte. Estoy segura que Vázquez ni siquiera conoce a ciencia cierta la situación de salud, entre otras de Venezuela. Ese no se lee ninguna noticia, está desactualizado. Tilín dice justamente que no lo deben invitar otra vez, por favor. Elías dice, después del supuesto diálogo, Delcy Rodríguez declaró, y esto es otra evidencia que se le suma a los hechos dictatoriales del régimen venezolano, declaró que el poder jamás lo van a entregar. Más claro, entonces hay que sacarlos por la fuerza, nos pregunta Elías Prato. Arelis Gómez, Elena nos dice, señor Vázquez, ¿acaso no sabe que Almagro, Pastrana y Quiroga fueron virados para atrás desde el mismísimo aeropuerto de Cuba a la llegada de estos tres demócratas a La Habana? Jogreg también, Enríquez Aelos nos acompaña. Héctor nos dice desde Corea del Sur, la ilegalidad del gobierno de Nicolás Maduro es evidente, esto lo sabemos en Venezuela, no inventarlo o no invitarlo a la Cumbre de las Américas es ratificar internacionalmente su ilegalidad. Buen punto el que nos comparte Héctor Maita. Berta María Arajo nos dice, ¿y tú piensas que Maduro va a salir del espacio aéreo de Venezuela? No, la verdad es que no. Yo sé que es un show el que está armando Maduro. Tilín justamente dice, ni siquiera las vacunas para niños tenemos. Elena nos dice, ¿por qué no protesto entonces? ¿O por qué no protestó entonces el doctor Vázquez? Arsenia Prieto dice, Tabaré Vázquez es comunista y según dice, pues que queda ahorita como presidente, es el peor, o es peor que Pedro Pablo Kuczynski, el canciller de Perú, le dijo a Maduro, ningún presidente puede entrar al país sin invitación. José Silva Ramírez, que ya está por ahí con nosotros, un poco callado, vamos a ver si nos ha escrito un poco más abajo. Roberto Borges nos dice, no, Vladimir, este tipo de gobierno no dialoga, solo una intervención podría salvarnos de este desastre que estamos viviendo los venezolanos y seguro que hasta allí llegaría la dictadura. Roberto, además les presento, Roberto Borges es un gran amigo, un gran hermano a quien aprecio entrañablemente, farmacéutico venezolano y actualmente se encuentra en el país. Roberto, me gustaría que pudieras compartir con nosotros tu impresión después de haber vuelto, de haber estado viviendo acá en Estados Unidos, pasar por Venezuela. ¿Qué te has encontrado estando allá pues durante este tiempo? Milton Valderrama nos comparte algo importantísimo y quiero que le prestemos atención sobre todo a nuestra comunidad colombiana que sé que nos está siguiendo en este momento. Se acaba de confirmar que Humberto de la Calle y Fajardo se van a reunir, lo habíamos hablado, la posibilidad de esta alianza que pondría en vilo la posibilidad real de Gustavo Petro poder pasar a estos contendores, digamos, finalmente compitiendo contra Iván Duque para una segunda vuelta. Si tenemos a De la Calle y Fajardo unidos, numéricamente le compiten a Gustavo Petro. Y entre Gustavo Petro y el que quede entre Fajardo y De la Calle, pues terminaría siendo el contendor de Iván Duque, que ya todo perfila como que será uno de los que al menos si no llega a la primera vuelta, como ocurrió con Uribe en su oportunidad, va a una segunda vuelta. Dice posible alianza para la primera vuelta, tendrán que pagar lo de la consulta liberal, que además Milton nos había aclarado que no lo podían hacer por el costo que había implicado hacer la consulta que se llevó a cabo el pasado 11 de marzo. Bueno, pues la tendrán que pagar o encontraron algún método para hacer la alianza, si así se hiciera. Excelente punto. Carmen Fernández, Carmelo Rosario también. Roberto nos dice, Raúl Castro y Nicolás Maduro son más falsos que un billete de 15, más engaño. Por favor, no deberían pisar este territorio ni de turistas. Zuli Quiñones dice, el narco régimen se cae solo, es cuestión de tiempo y todos sus secuaces terminarán muertos o presos. No sé, Zuli, si caigan solos. Yo creo que ellos han blindado su esquema dictatorial para permanecer de una manera no indefinida, pero sí por el mayor tiempo posible. Por allí Judy nos reporta desde Holanda que tiene problemas con el audio. Elena, por supuesto, hablando del tema que les coloqué fuera del aire. Héctor nos dice, la pena capital por corrupción en China no existe y es además uno de los países más corruptos del mundo. Claro que
Lo disimula muy bien ante el mundo. Viví 3 años en China. Qué buen ejemplo y qué buena referencia la que comparte Héctor Maita con nosotros. Arturo Enríquez dice, aquí en Colombia la corrupción es un tema de campaña presidencial, pero al final nunca pasa nada. Miguel Eduardo está por allí acompañándonos. Elena dice, sí, claro que lo sentimos, es hermoso y muy alentador. Yo los extraño muchísimo durante los fines de semana y ya quiero a muchos. Gracias a todos, por supuesto, y a Vladimir, por supuesto, refiriéndose a... mi comentario sobre esta comunidad que hemos formado. Hilda también por allí, Jessy Freites, Lorena Cañas, como les había dicho, Carolina Celis. A ver, Elena nos dice que siempre está muy pendiente compartiendo sus opiniones. Dice, Estados Unidos no hará nada teniendo en cuenta el desorden político interno que existe. Gobierno, opositor, oposición, los militares, la intervención de cubanos, chinos, rusos, FARC, etc. A mí me duele tanto como a ustedes, pero no veo la salida, al menos por ahora. Carolina Celis nos saluda, bienvenida a tu casa, encantado de tenerte aquí. Milton dice, de igual manera hay residentes de la FARC en el extranjero, aquí en Orlando también. ¡Oh! Me encantaría, Milton. Esto sería un gran regalo. Además, te lo digo públicamente, te comprometo públicamente, que si conoces algún residente en Orlando que haya pertenecido a las FARC, me encantaría como a nadie en el mundo entrevistarlo. No para atacarlo, pero sí para escuchar su opinión. Así que a ti o a los que nos acompañan, que son de la comunidad colombiana, que están acá en la Florida Central, si me pueden ayudar o con exmiembros de la guerrilla de la FARC o con víctimas del conflicto colombiano, pues bienvenidos sean a este que será su programa. Matilde Herrera nos saluda desde Tenerife. Les digo, Europa está ganando en audiencia en América Noticias. Elena dice, traten de escuchar las intervenciones de Carratú. Por cierto, me lo mandaste y la escuché un poco más temprano. Es muy claro en sus conclusiones. Carolina nos dice, eres muy chévere, inteligente. Gracias. Pues buenísimo. Que te encante nuestro periodismo. Fernando Goyenechea, que está por allí. Enrique Jorge Moncada. Bueno, fíjense, Matilde, les había dicho, creo que les había comentado, nos acompaña desde Tenerife. Rafael Vargas nos dice, comparto la idea con el amigo en Venezuela, guste o no. A esa gente hay que sacarlo por las fuerzas, lamentablemente hay que derramar sangre, solo así lo sacan, mientras que Zuli Quiñones, dice Rafael Vargas, tiene mucha razón, y no hay libertad sin derramamiento. Pues una explosión social será la gota que rompió el vaso. Orlando fue mayor, Salazar dice, se plantea desde un senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, lo siguiente: este momento histórico exige que 3 candidatos que tienen diferencias que no son menores puedan llegar a un acuerdo. Ante la coalición Petro de la Calle y Fajardo, entonces, ¿no le dan los números? Bueno, Orlando, importante tu comentario, porque el escenario que manejo yo sería una coalición entre De la Calle y Fajardo. Ahora, si De la Calle y Fajardo hacen una coalición con Petro, por supuesto que vuelve a subir y le da los números para competir de tú a tú con Iván Duque. Me gustaría que pudieras profundizar un poco más en este tema. Entonces, lo que está planteado es que De la Calle y Fajardo se unan a Petro. Esa es la pregunta que les hago a los colombianos que me acompañan en este momento. Elena nos dice, muchas gracias, Vladimir, muchas gracias, amigos. No obstante a las duras realidades, tenemos que mantenernos unidos y optimistas. Completamente de acuerdo contigo. A ver, continúo por acá porque nos quedamos todo el segundo bloque saludando, y creo que qué valioso hacerlo y comentar lo que ustedes tienen. Fíjense, teoría de las ventanas rotas. 2 periodos. En el 69, voy a hablar solamente del primero, el 69. Un investigador de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, se le ocurrió colocar 2 coches, 2 vehículos de la misma marca, el mismo color, el mismo modelo, las mismas condiciones, en 2 lugares en California. En un barrio, una comunidad muy pobre en California y una de las más ricas, llamado Palo Alto. Él quería demostrar si la pobreza era directamente proporcional a los índices de criminalidad. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Como era de esperarse, en
el lugar donde pues había mayor carencia de recursos, los servicios públicos no servían, etc., comenzaron a desvalijar casi que inmediatamente este vehículo. La primera hipótesis se cumpliría: donde hay pobreza, hay delincuencia. Pero Zimbardo no se quedó allí, dijo, vamos a ver qué ocurre en el otro lado. Bueno, nadie tocó el vehículo. ¿Qué hizo? Comenzó a romper una mica de la luz trasera del vehículo, un vidrio, a dañar el carro. Una vez que lo daña, se van y casi que inmediatamente en la urbanización, en el barrio de personas con mucho dinero, comenzaron a vandalizarlo. Prácticamente igual a como lo hicieron aquellos en el barrio con pocos recursos. Resultó que, en cuento corto, la pobreza no es directamente proporcional a la delincuencia. Lo que es directamente proporcional a la delincuencia es la anarquía, es el descontrol social por la no aplicación de las leyes. Donde no hay, además, la conducta por imitación. Los psicólogos dicen que el hombre está hecho, tiene tres entidades: el yo, el superyo y el ello. Una de ellas, que es la entidad animal, siempre va a procurar cumplir, saciar los instintos animales. Y parte de los instintos animales está la violencia. Pero ese estadio del ser humano es controlado, aparte de su locus de control interno, por los mecanismos de castigos y premios impuestos por la sociedad. Entonces, de allí a que en Estados Unidos, no en todos los estados, porque ustedes recuerden que Estados Unidos es un compendio de estados confederados con constituciones por cada estado, por lo tanto no toda la política es igual. La mano dura, la mano de hierro en términos de la ley ha hecho que en este país se respete la ley, que en la mayoría de los estados de este país se respete la ley. No porque seamos avanzados o porque seamos buena gente, es porque el control estricto, no digo llegar a casos como Singapur, pero el control estricto, ejemplarizante de la ley sobre los que delinquen, pues tiene que llevarnos a cumplir lo que nos indica la norma social. Por supuesto, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Cuba, y para ustedes contar, donde cada quien hace lo que quiera hacer, es porque no hay, en función a las teorías de las ventanas rotas, no es por un tema de pobreza. Es porque, lamentándolo mucho, las instituciones de seguridad pública y los poderes del Estado que están obligados a hacer cumplir la ley no funcionan. Voy al ejemplo venezolano. El 97% de los casos de homicidio en Venezuela quedan impunes. Es decir, de cada 100 homicidios en el país, solo 3 llegan a las conclusiones y llevan al arresto de la persona. Es el ejemplo que le quería dar de la teoría de las ventanas rotas. Voy muy rápido porque ya se nos ha comido el tiempo. Cuando tenemos conversas sabrosas se nos va. Índice de percepción a este año. Personas que han pagado soborno al acceder a servicios públicos. En Venezuela, 40%. En Chile, promediándolo, 28%. En Perú, 40%. En Brasil, poco más del 10%. En Dominicana, poco más del 45%. Voy a resumir: de los que más han pagado está México con el 50%, Dominicana en segundo lugar con el 40 y tanto, 45%, Perú y Venezuela. Cuando me voy a las personas que creen que el nivel de corrupción ha incrementado, oh sorpresa,
Venezuela número 1 con 90% de percepción de que ha incrementado el nivel de corrupción. Chile casi 80%, Perú casi 80%, Brasil 75%, Dominicana 70%, Paraguay 68%, Costa Rica 65%, Colombia 60%, 62%, México 65%, Bolivia 63%, Ecuador 55%, El Salvador 55%, Honduras 54%, Nicaragua 53%, Panamá 52%, Uruguay 50%, Guatemala 42% y Argentina 42%. ¿Ustedes saben qué significa esto? Que si hemos retratado la mayoría de nuestros países en este índice de percepción que emite Transparencia Internacional, en el mejor de los casos el 40% considera que la corrupción se ha incrementado, pues entendemos que la desinstitucionalización es la consecuencia de este cáncer que nos ha tomado en nuestros países. Algo que hay que extirparlo, porque definitivamente si no tenemos un control real de la corrupción y no emitimos medidas ejemplarizantes a los corruptos, no vamos a poder hacer nada. Además tiene que ver con un tema cultural. Ustedes pueden creer que en Brasil Lula da Silva, 12 años, 1 mes de cárcel, fue lo que se le asignó en la apelación, que le aumentaron de 9 a 12 años y 1 mes de cárcel. Bueno, ha metido el penúltimo recurso legal, el habeas corpus, que no es otra cosa que determinar la legalidad del arresto ante el Supremo Tribunal Electoral de Brasil. Bueno, si logra este recurso con el veto de al menos, o con el voto, mejor dicho, al menos 11 magistrados, logrará librarse de prisión y además entender que ha sido concretamente acusado de recibir sobornos de la constructora OAS por $700,000, comprobado, directa la corrupción. Pero no solo hablar de corrupción, sino entender que resulta, se me salió el acento margariteño, que Lula da Silva sigue apareciendo como primero en las encuestas de preferencia electoral en Brasil. Entonces díganme ustedes si es solamente responsabilidad de las instituciones del Estado, de los gobiernos del Estado, o si por el contrario, pues es un tema de responsabilidad de nuestros países, de nuestras sociedades también, de nuestros pueblos. Pareciera que no han entendido o no hemos entendido que somos responsables de los que ponemos y quitamos, de los males o de los aciertos de los que nos gobiernan, porque les dimos el voto, porque les dimos la confianza. Así que tomemos muy en cuenta esto, sobre todo a la hora de votar. A ver, no me quiero ir antes de incorporar los últimos comentarios. Me tomo un par de minutos adicionales. A ver, poco más atrás. Ok. Claudia Aldunate nos dice: saludos Vladimir desde Bolivia, bienvenida, queremos libertad para Venezuela. Elena también nos dice: la historia cubana no se puede volver a repetir, y lo ha hecho. Carmen Anato dice: ya han muerto muchas personas de hambre, falta de medicamentos y a manos de Lampa, de las que pudieran morir en una explosión social. Arsenia nos dice: Elena, eso mismo dijo Trump, que no iba a permitir que se formara otra Cuba. Por eso yo tengo fe. Magnífico ejemplo, nos dice Elena. Oilda dice: eso es correcto. En Holanda, si no limpias la nieve de la puerta de tu casa, te pueden multar. O a largo tiempo, ya la gente lo hace automáticamente, eso es correcto. Elena dice: en Cuba pasan semanas y semanas sin que vengan a botar la basura, te paras en la esquina y gritas: abajo Fidel, y en 2 minutos
tienes parte del ejército frente a ti dispuesto a matarte. Mi queridísima y admirada Mirna de Gio nos acompaña y nos envía saludos. Zuli dice: Vladimir, es la verdad, no hay libertad sin derramamiento. Por allí nos dice Elías: excelente tus palabras acerca de nosotros los oyentes y participantes de tu programa. Asimismo nos hemos convertido en amigos, además solidarios con nuestros vecinos americanos. Saludos a todos. A ustedes, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos toca descansar, ahora sí. Hasta el lunes que viene. Así que les espero, no se vayan, ya saben, próximo lunes a la hora de siempre estaremos en vivo para compartir con todos ustedes a través de América Noticias. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.